actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. La guerra en Colombia congeló este abrazo durante 50 años. Ellos son Armando Caicedo y Enrique Padilla. En 1965, Armando era teniente del ejército y Enrique un niño de 12 años reclutado por las FARC. Luego de una confrontación entre ambos bandos, Enrique fue capturado y se encontró con el hombre contra el que había combatido horas antes. Y este niño, que estaba preparado y adoctrinado para jamás hablar, me lo mandaron a la base, me miró a los ojos y me dijo: mi teniente, yo a usted lo conozco. Yo a usted le perdoné la vida. Enrique me confiesa que me tuvo más de 15 minutos en el punto de mira de su fusil. Desde esa revelación a sangre fría, Enrique, reclutado cuando tan solo tenía 8 años, vio en este teniente al padre que la violencia le había arrebatado. Hago las gestiones para adoptarlo, pero nadie me va a entregar un niño de 12 años a un tipo soltero. Desde entonces perdieron el contacto y 50 años más tarde, Armando recibió una llamada. Un hijo suyo lo anda buscando desde hace 50 años. Era Enrique, que a sus 62 años lo buscaba desesperadamente. Una vez reunidos, estos dos hombres, que alguna vez fueron enemigos, se sentaron a reconstruir su historia para luego plasmarla en la novela El niño que me perdonó la vida. Yo quería que mi vida se conociera porque fue tan trágica que la gente la conociera. Y sobre todo aún más, que no hubieran más niños que pasaran por lo que... A pesar de permanecer separados por 50 años, una situación de guerra generó en ellos un lazo indestructible. Los niños de la guerra no son de izquierda ni de derecha. No son creyentes ni ateos. Son simplemente niños, casi todos pobres. Armando y Enrique han ido sanando las cicatrices que la violencia les dejó. Ahora Armando vuelve a ocupar el papel que le dejó la guerra, ser el padre que Enrique nunca tuvo. De guerra, de lo profundo de la selva colombiana. Y cómo pudimos encontrar una novela que no estábamos buscando. Una novela con la cual nos tropezamos en la vida. Y el efecto, Caterina, de que está con uno de los protagonistas, pero en un momento te enteras un poco celosamente de que había un supuesto hijo que tenía. Bueno, realmente celos no, porque esta es una historia de hace 50 años y no hay motivos para estar celosa con eso. Pero el tema es que cuando yo escucho la historia y conozco las circunstancias en que pasaron las cosas, me emociono y veo que hay una historia increíble que hay que contarla. Y es la decisión de escribamos esta historia porque, o sea, como Enrique, como el niño protagonista, hay muchos más niños que también han sido víctimas de las circunstancias en que vivimos en Colombia y no se han contado, son historias que no se han contado. Entonces me pareció importante que Armando, junto con el niño y con todas las otras personas que ayudaron a revivir esos acontecimientos. Es que lo importante, Oscar, y yo creo que aquí a nuestros amigos televidentes hay que contarles cómo comenzó la historia. Y la historia comienza en un ambiente de libros, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en el año 2015. Yo estoy presentando en esa feria un libro que se llama ¿A qué huele el humor? Y durante la presentación, Catalina recibe una llamada. Y la llamada es de un tipo con una voz muy enérgica que dice: señora, estoy buscando al señor Caicedo. Perdón, nosotros no vivimos acá. Lo sé, señora, por eso no puedo dejar que Armando Caicedo salga del país sin hablar conmigo. Dígale que hay una persona que lo está buscando hace 50 años. Catalina me contó esa historia esa tarde y era el primer regreso nuestro a Colombia después de 15 años de exilio. Entonces, frente a esa situación, le dije: bajemos el perfil, esto no me gusta, esto es sospechoso, esa llamada. 2 días más tarde,
se repite la llamada. Señora, ¿cómo está? Yo hablé con usted hace 2 días. Sí, pero mire, señor, necesito al señor Caicedo. Señor, mire, es difícil porque, primero, nosotros no vivimos acá. Y segundo, ya nos estamos yendo. Señora, no se pueden estar yendo porque el señor Caicedo lo están entrevistando en directo por la radio y acaba de decir que vino a Colombia a presentar un libro dentro de 2 semanas. Luego ustedes nos están yendo mañana. Dígale al señor Caicedo que hay un hijo suyo que lo anda buscando desde hace 50 años. Ahí comienza la historia. Catalina, no es que había celo, era que para ti era que no sabías que Caicedo tenía un hijo. Exacto. Sí. Esa era la curiosidad. Esa era la curiosidad. Las circunstancias, cuándo, con quién. O sea, era más la curiosidad de saber qué había pasado hace 50 años. Que, claro, pero hay algo más en este caso de este testimonio, de este libro testimonial tan fuerte. Y es que me decías, algo que pasó, no, es algo que casi sigue pasando. Esos los acontecimientos históricos en que supuestamente hay una paz o va a haber una paz, en fin. Ese es un problema muy, muy grave. Lo importante en esta historia es que la curiosidad mató al gato. Y Catalina no se conformó con mi versión, sino que a las 2 días estábamos comiendo con el señor que me había mandado el mensaje. Y ahí vinimos a saber que realmente era una historia real, una historia que yo la tenía olvidada y que realmente había una persona que decía que yo era su papá y que llevaba 50 años buscándome. Entonces, ya tengo claro, me dice, el señor me dice, ¿tú te acuerdas? ¿Tú eras oficial del ejército? Sí, yo era un oficial del ejército. ¿Tú estuviste en una compañía de contraguerrillas en la selva entre el Huila y el Caquetá en Colombia? Sí, yo fui un oficial de contraguerrillas. Pero cuéntame, ¿tú recibiste un niño guerrillero que te mandaron a tu base de operaciones? Sí. ¿Dónde está? Lo quiero mucho. Se llama Enrique. Lo tuve mucho tiempo en el área de operaciones y me ayudó mucho. Ese es el hijo que te anda buscando desde hace 50 años. Ese es el niño que te perdonó la vida. El que estuvo dentro de unos arbustos apuntándote a pocos metros. Claro, porque yo no capturé a este niño en combate. Lo capturó otra patrulla, pero el niño lo habían reclutado a la fuerza a los 9 años. Lo capturaron a los 12 años, llevaba 4 años en la guerrilla. Estaba perfectamente entrenado, adoctrinado, preparado para no soltar abrir la boca. Porque él sabía que si lo capturaban y hablaba, el ejército lo iba a matar. Pero si no hablaba, también lo iba a matar. Entonces decidió no hablar. A las 6 semanas de estar en el interrogatorio, decidieron mandármelo a mi base. Y una semana más tarde, apareció un helicóptero, y esto como en un cuento de hadas, se abrió la puerta del helicóptero, apareció un niño y me entregaron ese niño. Yo veo un niño y le pregunto, ¿usted cuántos años tiene? Tiene 12 años. ¿Y usted cuánto lleva en la guerrilla? 4 años. Y no volvió a hablar conmigo. A las 2 semanas, algo pasó, pero se quedó mirándome y me dijo, yo a usted lo conocí, mi teniente. ¿Usted me conoció a mí? Sí. En la última Navidad. ¿Cómo así que en la última Navidad? Sí. En esa Navidad, usted entró en una emboscada que le teníamos preparada. Yo lo tuve 15 minutos en el punto de mira de mi fusil. Yo a usted le perdoné la vida. Y después de semejante confesión, pues yo quedé súbito y decidimos, a partir de ese momento, ser los mejores amigos. Y lo que él mantuvo durante 6 semanas, que fue no hablar, no decir absolutamente una sola palabra, el muchacho me tomó tal cariño que empezamos a hablar y terminamos de hablar como a los 6 meses, todos los días. Cuando yo terminé mi entrevista de 4, 5, 6 meses con él, tenía un informe exacto de quién era la guerrilla, dónde estaba, quién eran sus componentes, cómo estaban armados, cuáles eran sus rutas tácticas, cómo se movían en la selva y cuál era su papel.
el papel de este muchacho era importantísimo. Era el estafeta, el mensajero más eficaz y eficiente de la guerrilla. Se movía por esas selvas con una rapidez, con un conocimiento, sin ningún temor y a una velocidad que nadie lo alcanzaba. Ese fue el niño que me perdonó la vida y que posteriormente reclamó una cosa importante. Yo le pertenecía porque yo había prometido ser su papá. Muy lindo eso. En esta historia, también narrada, por supuesto, con una buena mano, un buen lápiz, como el que tiene nuestro querido hoy maestro Caicedo, hay todo un capítulo dramático, que es conocer a través de este desarrollo, precisamente de la novela, la historia de esos niños y la historia de este niño que logra contarle al mismo Caicedo de cómo fue secuestrado, los crímenes, los asesinatos de esas famosas bandas o del el Frente del 17 de las FARC dominaba toda esa región. Y Enrique, su nombre es Enrique. Enrique empieza esta historia cuando hablamos con este caballero que me está buscando. Pero ¿quién es este caballero? Entonces eso tiene una segunda parte de la historia que es apasionante. Sucede que llegó un momento en que Armando Caicedo, yo era un oficial de terminé mi misión en ese sector y me trasladaban a Bogotá. Entonces, la primera preocupación es, ¿con quién dejo este niño? Yo no puedo dejarlo abandonado. Entonces lo tomé del hombro, le dije, Enrique, confía en mí. Yo voy a adoptarlo a usted. Y empecé unas tímidas gestiones para adoptar un niño. Hablé con el capellán del batallón, hablé con 2 abogados, y todos coincidieron en una cosa importantísima. A un tipo joven, teniente, soltero y loco como usted, quiere entregar a un niño. Entonces, cuando yo voy a salir, decido entregarle el niño a una maestra de una escuela perdida en la mitad de esa selva. Se llama Nora García. Nora, tú podrías encargarte de Enrique porque yo no me lo puedo llevar. Y Nora lo adoptó. Nora es la hija de una persona que tiene fincas, propiedades en ese sector, tiene dinero y decidieron adoptar al niño. Y el niño pasó a ser parte de esa familia y se crió en esa familia y creció en esa familia. Y un día, a los 18 años, como todos los muchachos que tienen que cumplir su deber constitucional, se fue a prestar servicio militar. Cuando regresó, él se crió con un niño de su edad, hermano de Norita, un niño de su edad, y fueron hermanos de crianza. Y a los 18 años salieron a cumplir sus obligaciones militares. Y cuando regresaron, se tomaron unas cervezas y les entró la nostalgia. Y su hermano de crianza le dijo, Enrique, ¿por qué estás así como triste? Porque yo quiero recuperar a mi papá. Yo te ayudo a recuperar a tu papá. Yo soy tu hermano de crianza. Cuenta conmigo. Yo te ayudo a recuperar a tu papá. ¿Qué hace tu papá? Mi papá trabaja en Bogotá. ¿En qué? Él es periodista y trabaja en televisión. En esa época yo trabajaba en televisión. Ah, ¿trabaja en televisión? Sí, ¿y cómo se llama? Armando Caicedo. Armando Caicedo no fue ese teniente de contraguerrillas que estuvo acá. Sí, él es mi papá. Te prometo que yo te lo consigo. Por eso, cuando estábamos en la Feria del Libro del año 2015 y en algunas entrevistas sonó Armando Caicedo en Colombia nuevamente, el hermano de Enrique decidió cumplirle una promesa que le había hecho hacía 50 años, localizarle a su papá. Y por eso esa insistencia de este hombre llamando a Catalina para decirle, dígale que hay un hijo de él que lo está buscando desde hace 50 años. Cuando nos reunimos esa tarde, supimos cómo se había abierto esta historia. Entonces, en ese momento descubrió Catalina, que me pegó un codazo y me dijo una frase bíblica: deja todo y sígueme. Deja todos los proyectos editoriales que tiene,
deja todos los proyectos que tienes con periódicos, deja todo y escribamos esta historia. Nos devolvimos para los Estados Unidos, armamos una expedición para irnos nuevamente a Colombia y nos entramos en la zona peligrosa controlada por el Frente 17 de las FARC, donde ahora vive Enrique. Y en una cruce de caminos, en la mitad de la misma selva donde combatimos como enemigos, volvimos a darnos un abrazo después de 50 años. Esa es la historia. Es una historia fascinante, pero una historia fascinante, digna de leerse, porque está escrito, como dije, la pluma con la mano que tiene. ¿Cuántos años tuviste de oficial, de militar en el Bueno, ejército? yo entré al ejército muy joven, yo entré a los 15 años al ejército y me retiré 10 años después. Y tuve una experiencia que me formó muchísimo. La vida militar lo forma a uno mucho, me dio una serie de valores, una serie de visiones, una serie de concepciones, una ética, una forma de ver la vida. Quizás diferente a la que reciben otros, pero para mí fue muy importante haber tenido esta experiencia de la vida militar. Catalina, para usted sería impactante doble por estar al lado de él, por saber la historia en detalles y dedicarse entonces a trabajar libros para publicarlo. Ese trabajo es fuerte. Sí, y además no es solamente el testimonio de Enrique, del niño, sino corroborar todo lo que él contaba con la prensa de la época, ver que lo que él nos contó, que vivió y que fue testigo presencial de esas masacres, fueron noticia y las encontramos en los periódicos y ver que este niño que tuvo una vida tan difícil finalmente pudo hacerse su vida y le hizo bien al país, o sea, un hombre que se enderezó en su camino porque hubo otra persona que le dio la oportunidad de tener una familia y de crecer en una familia que le dio amor, le dio educación, y lo trató como un niño como lo merecía. Muchos niños no pasaron por esa suerte. Mira, hay una parte importantísima en la novela, es cuando Enrique le preguntan, ¿y usted por qué esa obsesión con Armando Caicedo de considerarlo su papá? Y él dice una frase que me dejó a mí realmente conmocionado. Fue la primera persona en toda mi vida que me trató como un ser humano. Porque la vida de Enrique es una vida realmente dramática. No te imaginas la cantidad de gente que ha llorado con esta novela. Pero además, y Catalina es testigo, en la Feria del Libro aprendimos a llorar y aprendimos a llorar en público. Porque la gente que leía la novela regresaba a la feria llorando a contarme la experiencia que había tenido de conocer la vida miserable de un niño que a los 9 años es reclutado a la fuerza y que toda su vida se dedica a combatir. Y este niño, que su nombre ni sus apellidos le corresponden a su vida, porque ha tenido nombres y apellidos porque él nunca supo quién era su papá, a qué familia pertenecía. Entonces, toma ese contacto conmigo y me permite esto, una gran oportunidad, que es escribir una parte autobiográfica mía, que me sirve un poco como para espantar mis demonios interiores, porque uno pocas veces tiene la oportunidad de escribir autobiografía. Entonces me permitió también recordar esa época, recordar mi época como militar, recordar toda esa angustia de la guerra. La guerra cree que somos héroes, somos gente de carne y hueso, sentimos miedo, lloramos, nos abrazamos, de pronto descubrimos que mi Dios nos cogió de un pelo y nos sacó del punto de mira de un fusil donde me estaban apuntando a la cabeza. Todos esos temas fue una gran oportunidad para espantar los demonios que uno tiene y volver a recordar una época de angustia muy difícil. Armando, creo que hay dos cosas que se agradecen en este tipo de novela y en este caso, en esta obra: el poder relatar, narrar algo tan trágico y darlo a conocer.
de este conflicto tan terrible en el cual ese ejército de la selva, narcotraficantes, secuestran, han asesinado, tenían cautivos personas por 10, 12 años y los han podido sacar en la literatura, precisamente en momentos nostálgicos, momentos cruciales como los que estamos viviendo hoy, en el cual dicen que sí, que hay paz, pero se sabe que hay grupos que todavía tienen armas escondidas, sigue el narcotráfico de ellos, algo así. Sí, lo que pasa es que todos estos problemas que se presentan de guerrillas no son más que el reflejo de un vacío de Estado. Donde hay un vacío de Estado, alguien lo llena. Y ese vacío de Estado lo llena casi siempre el que tiene el fusil más largo o tiene la subametralladora más poderosa. ¿Qué es lo que está pasando o lo que pasa con este tipo de obras literarias? Es que la guerra hay que contarla. Y la guerra hay que contarla para que la miseria de la guerra no se repita. Pero hay que dar ejemplos también. Cuando hicimos el lanzamiento del libro en Bogotá, en la librería Lerner, organizado todo por Catalina, toda la coordinación, pues habíamos hecho una cosa seria para unas 40 personas. Tomé contacto con un amigo que es dramaturgo, actor, director de cine, director de televisión, para que fuera el presentador de esta obra. Nos coordinamos con hacer una presentación de 1 hora y en ese proceso todas las cosas salieron como no lo habíamos previsto. Aparecieron 140 personas, todos los protagonistas de la novela aparecieron y todos se conocían, pero habían pasado 50 años y ninguno se reconocía. Entonces esto era una selva llena de emociones. Y finalmente apareció Enrique y 140 personas lloraron con Enrique. ¿Qué hace Enrique en estos momentos? Ese muchachito que por poco lo mata usted y que él te dijo por qué no te mató. Claro, en la novela está exactamente por qué no me mató. No hay un sentimiento ahí. Hay un problema militar. Hay un problema militar. ¿Qué hizo Enrique? Enrique salió a la vida normal, hizo su vida normal, trabajó en petroleras en Colombia y al final cuando se jubiló decidió volver a la misma selva, al mismo sitio que era el sitio donde había nacido y volvió y montó una finca, tiene una finca ganadera allá y lo respeta todo el mundo, incluso la guerrilla. Importante que todo el mundo conoce allí a este muchachito, te conocen a ti pero conocen la historia, una historia muy bien narrada. Y gracias, Catalina, por haber sabido llevar como editora a tu editorial esta obra, que fue un bestseller y es un bestseller en Colombia y aquí en los Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias a ti. A ti, gracias. No, gracias a ustedes. Cuánto le agradecemos por tener testimonios tan importantes de obras literarias tan importantes. Y gracias a ustedes, estimado público, una vez más aquí. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda el señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.